Entonces, empezamos este podcast. ¿Por qué crees que la película se llama Us? Us, usurpadora. Un saludo para Gabriela Spanik, una mujer fabulosa, guapísima, Gabriela, icónica en La Usurpadora. Ragia. La película comienza específicamente no con el prólogo, sino con un texto. Es cierto, es cierto. Un texto que dice... Para mi abuelita. Bienvenido, bienvenida y bienvenide a tu podcast No se dice canchita, el podcast de cine y series que nadie pidió, pero que ya llegó a tus oídos y llegó para quedarse. Y como todas las semanas, estoy aquí, tu co-host, con todo amor y cariño, Renzo Cuadra, y me acompaña mi co-host, Sergio Lescano. Sergio, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy emocionado por compartir un nuevo episodio contigo, con todos nuestros oyentes y compartir acerca de una nueva película. Correcto, y es una película que, me parece a mí, está un poquito por debajo del promedio del resto que hemos venido haciendo en cuanto a lo que se refiere a popularidad o el grado al que es conocida por el común de las personas. Creo que esa es una película que no está necesariamente en el top of mind de todo el mundo. Como por ejemplo, si está Matrix, de la que acabamos de hablar. Sí, es como que más caleta. Escondidilla. De un director, de hecho, que forma parte de una especie de nueva camada de Hollywood, en realidad. Porque no es un veterano, ¿no? Ya hemos hablado de muchos directores, pues, de larga data, ¿no? Con filmografías, pues, extensas. Pero este director de esta pela pertenece más bien a una nueva generación, que la gente recién está descubriendo. La nueva ola del terror. Exacto. Ya dejamos de lado a... Bueno, quizá Alfred Hitchcock, a Wes Craven... Kubrick, aunque Kubrick no solamente hizo terror, pero sí. Los clásicos, digamos, que ya quedaron bastante atrás. Yo creo que ya era hora, ¿no? De refrescar esa vitrina de realizadores del terror. Sí. O sea, nuevas mentes, nuevos enfoques. De hecho, este director está acompañado de otros dos directores también que son como... La triada. Claro, la nueva triada en realidad. Es la nueva Santísima Trinidad del terror. Entonces, va a ser un episodio chévere en realidad porque vamos a descubrir, pues, ¿no? Estos nuevos y prolíficos talentos que hay que descubrir. Entonces, ya como para dejarnos de rodeos e ir a hablar de lleno de esta película, vamos a revelar el nombre de la película. Estamos hablando de la película Us, del 2019, dirigida y escrita por Jordan Peele. Parte de esta nueva Santísima Trinidad del terror, que llegó para actualizar el género. Y fíjate, Sergio, que precisamente... hace pocos episodios hablamos de otra película de terror que generó muchísimo impacto en la cultura pop, ¿no? El proyecto de la Bruja de Blair. Y hablábamos de cómo venía siendo necesario actualizar las películas de terror. El género del terror es un género que tiene que mantenerse al día con lo que da miedo a la gente en la actualidad. Que no es lo mismo que nos daba miedo hace 10 o 20 o 50 años. Estoy 100% de acuerdo, ¿no? Es un género que tenía que actualizarse o simplemente iba a dejar de funcionar. No puedes pretender, ¿no? Que lo que le asustó a tus abuelitos le asusta a la generación TikTok. Exactamente. Sí, o sea, no es ningún secreto que a mí personalmente me gusta mucho el género del terror. Quizá precisamente por sus muchas evoluciones. Sí. Puedes hablar de terror y hablar de películas tan distintas como El Exorcista, El Aro, El bebé de Rosemary, tienes terror zombie como REC, tienes el terror psicológico, o sea, hay de todo realmente. Entonces es un género que se revitaliza y se reinvigoriza
conforme pasa los años, ¿no? Entonces, hoy día, precisamente vamos a hablar de un gran exponente de este género, ¿no? De 2.0, terror 2.0. Exactamente, el terror en los años 2020. Ujú. Y respecto a eso, Jordan Peele, director de Us, tiene una película previa que fue una película bastante exitosa, Get Out. Ujú. Get Out fue un fenómeno. O sea, Jordan Peele dirigió, escribió y produjo esta cinta. ¡Wow! Y fue un mega éxito, tanto de taquilla como de crítica. Es más, por esta película él ganó el Oscar a Mejor Guión Original. Y fue, de hecho, el primer afroamericano en ganar ese galardón. O sea, no es poca cosa. Ujú. Y ese año él también se convirtió en el primer afroamericano en también ser nominado a director y productor. Y la película Get Out, bueno, obviamente fue nominada a Mejor Película. Entonces, fue una revolución. Ujú. Y años después llegó esta segunda cinta, Us. Entonces, esta película tuvo mucho peso, porque muchas veces es difícil replicar el éxito que tiene tu primera película, ¿no? Entonces hay mucha presión, pero Jordan Peele lo logró. Hay un punto súper interesante ahí que Jordan Peele fue el primer guionista afroamericano en ganar el Oscar a Mejor Guión. Ujú. Eso de por sí ya me parece un súper logro, empezando también porque Get Out es una película que tiene mucho que ver con ese conflicto racial en Estados Unidos. Exactamente, sí. Yo creo que Jordan Peele, como hombre negro, como afroamericano, es un exponente no solamente del cine, sino además de esa cultura. De cierta forma, esa es una de las cosas más chéveres de Jordan Peele, que realmente él le da voz a historias de otros afroamericanos y afroamericanas, ¿no? O sea, mucho se ha hablado acerca de la representación que tienen ellos en el cine, ¿no? Y qué tan pocas historias hay de ellos. Es genial que Jordan Peele pueda dar a conocer estas historias que de otra manera pues no podríamos conocer, ¿no? Más que de una persona que pueda conectar con esas experiencias de vida. Exacto, exacto. Y con este tipo de personajes, ¿no? Ujú. No solamente es un director negro, sino que además cuenta historias de hombres y mujeres negras. Entonces, me gustaría hablar del cast justo para entrar en ese detalle. Empezando por la protagonista de Us, Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o es una actriz que en mi mente salta a la fama con esta película 12 años de esclavitud. Se la he visto luego en otras cintas, pero siento que no llegó a la notoriedad que le dio 12 años de esclavitud hasta el momento. Tal vez con Us, probablemente sí. Bueno, de hecho yo a Lupita Nyong'o la tengo en mi radar a partir de la misma película. Y de cierta forma no es como un poco extraño, por así decirlo, que precisamente haya tenido que haber sido con una película que retrate la esclavitud. O sea, Jordan Peele cuenta historias de la raza afroamericana actual. Ya no te remonta a la era de la esclavitud. ¿Entiendes a lo que voy? O sea, Lupita Nyong'o saltó a la fama con una película que retrata el peor periodo de la raza afroamericana. Entonces, no sé, me deja cierto sinsabor que haya tenido que haya tenido que llegar ese tipo de rol necesariamente para, pues, que se la diera a conocer, ¿no? Es como que, ya, te contrato, pero para que vengas a sufrir en esta película que muestra este tipo de sufrimiento. No para una historia novedosa, actual, original. Sí es válido. También creo que es válido contar esas historias, o sea, recontarlas con una mirada actual. Igual no es una película que me guste mucho. Ajá. Muy por el contrario del cine de Jordan Peele, que son películas que tranquilamente yo me veo viendo, ¿no? Repetidas ocasiones. Como la lista de Schindler. Nada me llama a ver esa película nuevamente. Sí, creo que son películas que se remontan a un periodo histórico donde hubo una represión grave, ¿no? Contra un segmento de la población. Es un periodo de la historia que a nadie le gustaría recordar, pero creo que es necesario recordar de vez en cuando. Hmm. Creo que ese es el propósito de este tipo de películas, ¿no? Y por supuesto, yo creo que quienes más conectados se pueden sentir con esas películas son las personas que hacen parte
de las víctimas de esa opresión. Ujú. Tú y yo no pertenecemos a ese grupo, en el caso de 12 años de esclavitud. O de la lista de Schindler. Entonces, pues no vamos a conectar tanto con esas películas, ¿no? Creo que es súper natural. Creo que tiene que ver con eso. Por ejemplo, hace poquitos años salió este documental peruano, La Revolución en la Tierra, sobre el periodo de la reforma agraria, que fue un documental comentado por todo el mundo en el país. Estaba en noticias, en fin. Y la vi y efectivamente conecté muchísimo porque están hablando de gente que es muy cercana a mí, ¿no? No porque los conozca yo directamente, sino porque convivo con esas personas en la sociedad a la que pertenezco como peruano. Ya. Ese tipo de experiencias son mucho más poderosas. Lo que pasa es que en Perú no tenemos cultura de traer nuestra memoria histórica a el cine, lo cual es bastante triste. Ujú. Continuando con el cast de Us del 2019, yo personalmente no conozco a ninguno de los otros actores, excepto a una, que es Elizabeth Moss. ¿Dónde habías visto a Elizabeth? Sí, lo que pasa es que Elizabeth Moss normalmente siempre ha tenido papeles de reparto. Yo la considero una muy buena actriz, honestamente. Me parece también muy versátil. Pero ese es el tema. No ha tenido roles protagónicos notables, considero, excepto en una serie que ya mencioné en el episodio de Big Little Lies, que es The Handmaid's Tale, donde Elizabeth Moss es protagonista y comparte cast con Meryl Streep y Nicole Kidman. Así que no es cualquier cosa, Elizabeth Moss. ¡Wow! Oye, no, estoy impresionado, definitivamente. Ahora sí. She's got my attention. Sí, o sea, es una actriz que ya tiene un recorrido bastante significativo. Bueno, yo de hecho tampoco conocía, yo ni siquiera conocía a Elizabeth Moss. O sea, a la única actriz de Us que conocía era Lupita. Y creo que esto es cierto para el gran común denominador de las personas, ¿ah? Es más, no me parece nada gratuito que los pósters, pues, featured Lupita y a nadie más que ella. Cierto, cierto. ¿Entiendes? O sea, la gran mayoría de pósters de esta película tienen su cara de Lupita y ya, ¿no? Como la actriz principal y la más reconocible. Sin embargo, tiene que decirse que pues todos cumplieron su función bastante bien en realidad, particularmente el esposo, que lo interpreta este pata Winston Duke, que me parece un gran actor, con mucha picardía para decir sus líneas, ¿me entiendes? Y mucha naturalidad. Esa fue su principal cualidad en esta película. Es un actor muy natural. Tranquilamente yo estaba viendo a mi pata. Ajá. Es como Your Average Joe. Your average Black Joe. Ujú. Pero lo hace muy bien. Lo logró. Sí. Entonces, como para que esto vaya haciendo sentido, Sergio, ¿qué te parece si vamos a revisar la sinopsis de Us? Ujú. Una familia que va a su casa de playa para pasar el verano ve sus vacaciones interrumpidas cuando sus dobles aparecen para aterrorizarlos. Ok. Muy Home Invasion. Sí. Claro, hay muchas películas de ese tipo, muchísimas, ¿no? Este es otro subgénero del terror, el home invasion subgenre. Tienes toda la razón, ¿no? Es todo un subgénero, el subgénero de la invasión en la casa, digamos. En tu jato, sí, o sea, ¿qué peor terror puede haber? Bueno, de hecho, los hay, ¿no? Pero que te atormenten en tu propia jato, Claro. ¿no? O sea, debe ser bien freaky, ¿no? No, por supuesto, ¿no? Tener una especie de stalker sádico, una persona que te está mirando. Bueno, el mismo Scream se entrecruza con ese subgénero, ¿no? Es, digamos que una combinación entre slasher, asesinos Y home invasion. invasion. Exactamente. Ujú. Ahora, precisamente para empezar a revelar y desentrañar un poquito esta sinopsis, esta trama de la película, vayamos a revisar la premisa, ¿no? El contexto en el que se desarrolla toda la historia. Ya hemos dicho que tenemos a una familia. Es una familia afroamericana, papá, mamá, una hija mayor y un hijo menor. Ambos están más o menos entre los, yo calcularía, 11 a 14, 15 años, ¿no? Son adolescentes. Ujú. Y van a pasar las vacaciones a la casa de playa. Pero Adelaide, la esposa, está incómoda por la idea de ir. Porque se conoce por un flashback al inicio de la película que ella de niña tuvo una experiencia bastante traumática, ¿no? Se perdió por un momento cuando estaba en una feria en esta misma playa. Entonces ella no quiere ir, pero termina cediendo porque son las vacaciones con su familia, su esposo se lo pide, ¿no? Y
resulta que van. Pero, Una vez que están en la casa, lo que sucede esencialmente es que empiezan a ser atormentados por ellos mismos. O sea, no sé cómo más expresarlo. sí, Viene una familia que al principio está un poquito en la penumbra, no se puede realmente discernir quiénes son, pero justo son 4, y poco a poco nos damos cuenta que son prácticamente réplicas de ellos mismos, o sea, tienen su misma apariencia física, pero no tienen su mismo comportamiento, o sea, no conversan de la misma manera, es más, ni siquiera hablan, excepto por la mamá, que es la única que habla. Tiene una forma de hablar muy afectada, o sea, como si le costara la vida conversar. Voy a hacer lo más cercano, una imitación lo más cercana posible a eso. Y entonces empezamos este podcast. Brillante. Corte, la tenemos. ¡Cut! Esa queda ¿Sí o no? Más o menos así es. tal cual. De hecho, es gracioso porque es una voz estereotípica del cine de terror antiguo. Ajá, Es una voz tipo Frankenstein, algo así bien vintage. claro. Y sin embargo, le dan un fresh take, ¿no? Es un nuevo approach a este tipo de voces. Exactamente. Uno no se espera ese tipo de voz en una cinta pues tan moderna, ¿no? Claro. Ahora, quiero contarte una anécdota chiquitita. Ya. Una vez fuimos con una amiga del colegio, estábamos en el colegio, eso fue hace años, a comprar una tienda que estaba por su casa. Estábamos estudiando en su casa. Ajá. Estudiando entre comillas, ¿no? Realmente estábamos cagando de risa con videos de high five. Ok. El punto es que llegamos a la tienda, comprábamos todo y le preguntamos a la señora que estaba atendiendo, señora, ¿cuánto es? Y la señora nos dice, 3 soles. Y nosotros nos miramos y Sergio no pudimos aguantar la risa. Yo creo que le tiramos las Obviamente. monedas del mostrador y salimos a reírnos a la calle. Porque fue demasiado random. Claro. Entiendo. Llegamos a la casa de mi amiga, le contamos la experiencia inolvidable a la mamá de mi amiga y resulta Ajá. que la mamá nos dice, ay, no puede ser. Se han reído de la señora, vamos a ponerle que se llamaba Adela, ¿no? Se han reído de la señora Adelita que está en recuperación de un cáncer de garganta. Y nosotros, puta madre. Sí. No puede ser. Lo random es lo que da risa, pues, ¿no? Es que nadie nos podría haber preparado para una voz así. Exactamente. Así que yo entiendo lo que ha sentido Lupita Nyong'o, ¿no? Frente a una mujer que se ve exactamente como ella y que de pronto empieza a hablar y que habla así. Claro, muy extraño. Sí, literal. Puta, en realidad, lo más cagón hubiera sido que después de que la señora Adela te decía que estaba a 3 soles, tú le hubieras dicho, ¡y tiene cambio de 5! Se la devolvía. Eso hubiera sido, claro. Y ahí sí, puta, te sacaba la mierda. Te sacaba la mierda la tía. Me botaba de la tienda. Pucha, no. Te botaba todo. Sí, no hay que pasarnos. Un saludo a la señora Adela. Donde quiera que esté. Plenamente recuperada ahorita. Plenamente recuperada. Este tema de los dobles es un concepto que me parece interesante que explora Jordan Peele en Us. Ahorita es una palabra que se usa muchísimo, esta palabra doppelganger. Sí. La idea de que en alguna parte del mundo existe una persona que se ve, por lo menos, exactamente igual a ti. Ujú. En esta cinta, Us, se explora el concepto doppelganger como una especie de gemelo malvado que viene a matarte de la nada, ¿no? Es que así de random es. Y es verdad, es novedoso porque muy pocas veces se ve explotado este tema. Me parece una idea bastante original. Entonces, nada, tenemos a esta familia que se ve puesta en esta situación extrema, absolutamente bizarra. Y vemos sus reacciones, pues, orgánicas. En esa línea es un poquito parecida a Everything Everywhere All at Once, ¿no? Todo en todas partes al mismo tiempo, en el sentido de que justo tienes a un grupo de personas absolutamente comunes, ciudadanos de a pie, Claro. que de la nada se ve envuelta en una situación, pues, alocada. Exacto, exactamente. Es esa idea, ¿no? De un ser ordinario puesto en situaciones extraordinarias. ¿Y qué haces una vez que estás ahí?
Algunos lo llevan al heroísmo, otros quizá un poco a la comedia, a la sátira. Entonces, esa es la parte que se pone interesante. Sí, ahora, de alguna manera, el viaje del héroe, que es casi que la base de todas las películas, involucra que en un principio el héroe siempre es una persona común y es una persona que no busca la aventura que le llega, ¿no? Es verdad, es cierto. Es una fórmula. Exacto. Esta familia es como la familia X que, Su único talento es el sarcasmo. Y eso es todo. claro, su único talento son sus bromas internas familiares. Ajá, y su disfuncionalidad. Y eso es todo. Bueno, Sergio, voy a contarte que yo vi esta película gracias a ti. Porque si tú no me la recomendabas, jamás la veía. Es una película que cuando salió en el cine llamó mi atención, pero nunca llegué a verla y después quedó en el olvido total para mí. Bueno, yo sí tuve la fortuna, porque para mí sí fue una fortuna, de ver esta película en cine, Ajá. en su año de estreno, evidentemente, y la vi tal como me gusta, sin ninguna puta idea de lo que trataba. Cero spoilers, nada. Es la mejor forma de ver películas, indudablemente. Oh, es lo mejor. Ni siquiera recuerdo haber visto el tráiler, ¿sabes? Probablemente haya visto el póster y siento que lo habré buscado en Rotten Tomatoes, alguna de estas páginas, ¿no? De críticas, y vi un poquito las reseñas generales. Más o menos así fue como llegué. Y desde el inicio, desde los primeros 2, 3 minutos, yo sabía que la película me iba a gustar o mucho o un culo. Ujú. Porque me pareció muy, muy, muy atractiva para empezar visualmente. Desde arranque, ¿ah? La película inicia con el prólogo, cuando esta familia, pues papá, mamá e hija, van a esta feria y simplemente me pareció muy bonitos los planos que usaban y el misterio me agarró desde el inicio. Conectado a eso, de hecho, la película comienza específicamente no con el prólogo, sino con un texto. Es cierto, es cierto. Un texto que dice, Para mi abuelita. dedicado a mi abuelita. A la señora Adela que me vendió. Fijo, Jordan Peele se inspiró en la señora Adela. Cuéntanos qué dice este texto, porque es cierto, previo al prólogo hay esta información que te dan a forma de texto en pantalla. ¿Qué nos dice? Precisamente es un texto informativo. Dice algo así como que en Estados Unidos hay 500.000 metros de túneles bajo tierra y la mayoría de esos túneles no se usan para nada. ¡Claro! Inmediatamente, esta película te siembra, pero el misterio y la curiosidad, pero absoluta. Yo también sentí exactamente eso. Sí, un misterio, pero de, brother, qué chévere. Exacto, y o sea, eso me hace pensar en la cantidad de misterios y de sitios que no tienen explicación en el mundo. Deben haber muchos de este tipo de situaciones, ¿no? Por supuesto. Lugares que uno no sabe ni para qué están, ni cómo funcionan. El Congreso de la República, por ejemplo, ¿no? Palacio Presidencial. Humor político llegó finalmente a No se dice canchita. Por Ajá. primera vez. Y seguimos la fiscalía. Claro, y lugares abandonados, ¿no? Claro, o sea, Hay algo con los lugares abandonados que siempre, siempre van a ser misteriosos y terroríficos para nosotros, los seres humanos. Yo creo que sí. por supuesto. O sea, si algún día yo me despierto en una de estas ciudadelas abandonada, me llaman la piche. Obvio. Entonces, nada, después de este bastante efectivo texto que aparece en pantalla, no sé si tú recordarás, pero el primer plano es de los ojos de un conejo. Y va la pantalla hacia un zoom out lento, lentísimo de hecho, que aprovechan para presentar todos los créditos. 40 minutos de zoom out. 40 min de zoom out. Y descubres que ves, pues, no solo a un conejo en su jaula, sino a varios conejos que están, pues, en una habitación. Ujú. Desde ahí, vemos que la película es una película muy, muy, muy centrada en la idea de lo que es el misterio y que te va a mantener realmente, pues, como que rascándote la cabeza. Y cuando empezamos el prólogo ya con el flashback, ¿no? Donde se ve la infancia de Adelaide,
Yo estaba con el misterio, pero al tope. Porque yo no tenía idea de cómo esas cosas estaban conectadas. Así es. Tu mente va tratando de atar los cabos, pero todavía es muy temprano como para conocer qué pasa. Y la verdad es que la película logra, yo creo, de forma muy exitosa, mantener ese suspenso por mucho más tiempo en el desarrollo. Definitivamente, definitivamente sí. Yo creo que mi experiencia empezó muy arriba y se mantuvo, ¿no? Y el tema del conejo es realmente súper importante. O sea, quizás suena ahorita un poco trivial, pero no cualquier director te elige ese tipo de primer plano para iniciar su película. Cierto. O sea, yo te puedo decir muy contaditos y suelen ser directores ya más con una visión muy de ellos mismos para abrir una película de esa forma, ¿no? Hay una pela muy interesante que se llama Animales Nocturnos con nuestra consentida Amy Adams, que abre también con unas figuras de personas obesas, por ejemplo. Una forma muy bizarra y muy novedosa de iniciar una película. Entonces, desde ahí mi interés estaba, pero a nivel pico. Yo sabía que esto era algo distinto, algo especial. Entonces, a partir de ahí, mi experiencia viendo la película fue de buena para mejor para excelente. O sea, literal, yo terminé la película así como que gasping for air y con la mandíbula en el piso. A su madre. Yo acabo de ver la película por primera y única vez hace 2 días. Entonces, tengo la experiencia muy, muy fresca. El misterio, como te cuento, me atrapó desde el principio. La forma como se van dando los twists. Y no solamente los twists a nivel de la trama, sino también a nivel del desarrollo de personajes. Porque luego, de todo este elemento misterioso que acabamos de contar, nos vamos con la voz de Tres Soles y con la familia que es ciudadanos de a pie, ¿no? Entonces, tenemos un contraste súper chévere. Ajá. Y es genial cómo la comedia se va inmiscuyendo poco a poco. Es cierto, es cierto, es cierto. Inesperadamente, ¿ah? Sí. Porque la película podría decirse que inicia en un tono bastante sombrío, bastante serio. Pero cuando conoces a esta familia, digamos, entre comillas, ordinaria, vas descubriendo su humor intrínseco, ¿no? Y es un descubrimiento bastante placentero, la verdad. Es una película que, no sé, es como que no se toma tan en serio las cosas. Se lo toma con un poco de picardía las situaciones que presenta. No, totalmente. Yo creo que después del prólogo, yo honestamente diría que la película vira hacia un 60% comedia, 40% terror. Ujú. Y la comedia se sostiene casi casi hasta ya el final de la película. Claro, hasta antes del último acto. Exactamente. Ya cuando llegamos al clímax de la película, ahí sí, yo creo que volvemos al terror, el drama del momento, ¿no? Ajá. Pero en el medio tenemos una gran porción que es, yo creo, comedia, ¿no? Y muy buena comedia, además. Exacto, exacto. Una comedia inteligente. Yo creo que en esencia sí es una comedia inteligente y sin embargo tienes a muchos personajes que son estereotípicos o son cliché o tienen actitudes bobas. Y sin embargo yo creo que cada personaje aquí es una especie de statement. Cada uno tiene una razón de ser dentro de la trama. Exactamente. Esta película se ancla mucho en los giros narrativos. Por ejemplo, el prólogo me parece muy bueno, muy efectivo, porque siento que conecta mucho con ese miedo que tienen todos los padres de que se te pierda el hijo. No sé si tú alguna vez te perdiste, pero yo me perdí. Yo también. Y me encontró un vigilante, una boda así súper random. Pero I can only imagine, solo puedo imaginarme el pánico que debe sentir un padre al voltear y no ver a su hijo de 6, 7 años donde debería estar. Ujú. Y esto es exactamente lo que le pasa a esta pareja, porque es un esposo y una esposa que van a una feria. Es como el Playland Park. Ajá, La feria del hogar. claro, claro. Para los boomers, la feria del hogar. Sí, ya para los boomers. Ya la feria del hogar tiene sus añitos. Literal. Y nada, ¿no? O sea, ellos están ahí en esta feria, el padre es de cierta forma un poquito infantil, en el sentido de que él se distrae mucho, empieza a jugar él mismo, y no le presta tanta atención a su hija. Su hija más bien se comporta más como adulto. Su hija está ahí un poco caminando, ¿no? Analizando la situación, y la mamá sí es bastante estricta, ¿no? Entonces la mamá quiere ir al baño y le dice a la hija para ir juntas, ¿no? Pero la hija le dice, yo no quiero ir. ¿Mm?
Y la mamá le dice al papá, ¿puedes por favor vigilar a tu hija? Y mientras tanto el padre estaba que jugaba a este jueguito de... ¿No? El típico donde tienes que agarrar un mazo y aplastar a los hipopótamos, ¿no? Los hipopótamos, los cocodrilos, sí, las cabecitas que te salen ahí de los huecos en el tablero. Ajá. Esos juegos divertidísimos, la verdad, porque lo son. Lo son. El problema es que el viejo ignoró a su hija prácticamente. Y por supuesto, la hija, muy curiosa ella, wanders about. O sea, se va a merodear por ahí y su atención recae en esta atracción que es como una especie de casa embrujada. Ajá. Pues ingresa a una de estas habitaciones con muchísimos espejos y toda esta secuencia es la que yo quería resaltar, todo este prólogo, porque me parece muy estético para empezar, son planos muy bonitos, hay un plano muy chévere, contrapicado, de la chibola bajando por unas escaleras, está como una especie de carrusel maldito para la izquierda, todavía me acuerdo, es un prólogo que cumple con este tema del misterio. El prólogo es casi como un corto, ¿no? Porque inclusive vemos el desenlace. Ujú. Tiene un final además bastante climático. Porque vemos como en esta casa de espejos la niña pues está explorando. Trata de encontrar la salida pero no la encuentra. Y de pronto se voltea y ve un reflejo que es el suyo. Pero que no le estaba mirando a ella, como en cualquier espejo normal, sino que estaba volteada. Y de pronto la niña se voltea y le sonríe malévolamente. Ujú. Y ahí termina el prólogo. Entonces, esta experiencia inicial marca el inicio, el origen de toda la historia de la película. Claro, claro, claro. Yo quiero rescatar otra escena, que es cuando se encuentran estas dos familias opuestas. No los dobles, sino la familia de Adelaide y Gabe con la familia de Josh y Kitty, que son una familia blanca que tienen dos gemelas, dos hijas más o menos de la edad de la hija de Adelaide y Gabe. Y son amigos. Ujú. Gabe y Josh sí son un poquito parecidos. O sea, ambos son hombres bordeando los 40, finales de los 30, bastante infantiles, bastante bobos, los dos. Ujú. Pero luego tenemos a Adelaide, la protagonista, ¿no? Que es bastante moderada, no habla fuerte, no es una persona pretenciosa. Y tenemos el contraste total de Kitty. Claro, que es súper outspoken. Exactamente. Súper outspoken, entradora, trata de buscar la conversación a Adelaide Incesantemente, ¿ah? incesantemente, sí. Sí, o sea, ya cae pesada, ya. Hay una parte muy graciosa donde Kitty hace un brag, ¿no? Como que se pavonea de que de pronto se hizo un pequeño lift, ¿no? Un pequeño retoque por ahí en la cara y le dice, ay, sí, mira, me hice esto. Algo chiquitito nomás, algo que me hago una vez al año para que, tú sabes, para que todo se quede en su sitio, ¿no? Y le dice a Arlette, pero, ¿y tú? Tú seguro no te hiciste nada, puta. Y Arlette como que... "Ujú", la mira nomás, ni siquiera comenta nada. Sí recuerdo ese momento. Es súper chistoso porque son dos mujeres que son diametralmente opuestas. Y eso habla muy bien en realidad de esta actriz Elizabeth Moss, porque con muy poco diálogo realmente pudo informarte mucho acerca del personaje. Ahora entiendo un poco a lo que vas. Quizá no es casual ni gratuito que esté pues en una serie con Meryl Streep, con Nicole Kidman, ¿no? Porque la flaca se las trae, creo, ¿no? En otra persona quizá este rol hubiera quedado totalmente olvidado. E inútil casi, ¿no? Pero en ella hay comedia acá. Sí. Justo en la yuxtaposición, para usar tu palabra de hoy, la palabra del día, que tiene con Adelaide, ¿no? Exacto. Y en este intercambio se revela una pista que en ese momento no es relevante, no se siente que es relevante, pero que luego va a cobrar importancia. Porque Kitty le dice en algún momento a Adelaide como que, oye, ¿te sientes bien? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Porque Adelaide está toda callada, ¿no? Ajá. En este punto ya sabemos que Adelaide está afectada porque tuvo esa experiencia de perderse en la feria en esa misma playa. Exacto. Entonces, es de esperar que esté pues intranquila, ¿no? Callada, que no quiera pues disfrutar la playa como lo haría en circunstancias normales. Ujú. Y Adelaide le responde
diciéndole, sí, sí, lo que pasa es que no, estoy bien, pero tú sabes que a mí no se me da muy bien esto. Y Kit le dice, ¿esto qué cosa? Y Arlette le dice, no, esto de hablar. Y la reacción de Kitty, una vez más, es muy graciosa. Porque ella le dice, oh, yo entiendo, sí. You good? Yeah? What? I have a hard time just, talking. Oh, I get that. Yeah, no, I totally get that. Y lo que entendemos como audiencia es que el personaje de Adelaide es no solamente introvertida, pero también es alguien que ha superado un trauma. Y quizá eso, ¿no? Le deja una marca y por eso se le dificulta, ¿no? Interactuar con las personas. Y ahí queda, ¿no? Pero por supuesto, esta efectivamente es una pista de lo que viene después. Exacto. Pero digamos que las cosas, llegan a un punto de ebullición. Porque justamente después de este tema de la playa, ella le confiesa a su esposo lo que le pasó. Y él le dice que se quiere ir, que ya no soporta estar ahí. En una escena que nuevamente dibuja a los personajes de cuerpo entero. Ajá. La pobre mujer está destrozada. Sí. Rota. O sea, ni siquiera está histérica. Está llorando, pero llorando en silencio. Llorando fuerte, pero en silencio. Entonces, Claro. ni siquiera lo saca, sino que se lo trata de guardar, pero no puede. Entonces, a mí realmente me dio pena esa escena. Y Lupita lo hace súper bien. Sí. Y tienes la otra cara de la moneda, que es el esposo que no tiene idea de lo que está pasando. Pero es buenazo porque cuando le cuenta a su marido lo que le pasó, que ella se perdió ahí y que una vez que llegó a esta sala de los espejos vio una niña, ¿no? Ella lo hace pero con la seriedad del caso, absolutamente traumada. Ella le dice a su esposo que tengo miedo, tengo mucho miedo. El esposo literal le dice, ¿of who? Like, the mirror girl? Like, o sea, ¿qué te asusta tanto? ¿La niña del espejo? O sea, un poco minimizando la experiencia, ¿no? Uh-huh. Pero lo hace de forma muy... Espontánea. No de mala intención, sino más espontánea y más como... Es la voz de la razón. O sea, yo estoy hablando con alguien de ya más de 25 años, quizá 30, que está traumado porque de niño fue a una sala de espejos y vio a un niño más. O sea, uno puede ver las dos caras de la moneda, ¿no? Y entonces eso es lo que hace de la escena algo interesante. Exacto, exacto. Otra escena también del esposo que me encanta es justo la escena en la que llegan los doppelgangers, esta familia diabólica. Ah, por supuesto. Que es brillante. Ese es justo un poco ya un punto de quiebre muy claro de la película. Por supuesto, aquí es cuando ya el nudo empieza a ajustarse, ¿no? El elemento interesante para mí, o sea, realmente lo mejor de la escena fue justo la reacción del esposo al principio. Y casi inmediatamente después de que pasa esta confesión, ¿no? De la esposa, cuando vulnerablemente se abre a su esposo, le cuenta su trauma, algo que no le había contado a nadie más. De pronto, Arlette, la mamá, ve que hay unas personas paradas afuera de la casa, ¿no? Que están ahí como que simplemente observando. Eso le hace sonar la alarma a cualquiera. Ah, de hecho. Pero Gale no reacciona, ¿no? Al principio dice como que, déjalos pues, que están viendo la casa. ¿Qué problema hay? Ajá. Pero ya como Arlette es tan insistente, entonces Gabe de pronto dice, ok, bueno, dale, voy a chequear qué pasa. Y sale a incriminarles, ¿no? Como que, oye, ¿qué están haciendo acá? Pero no responden, se quedan estáticos. Él también siente como ese vibe tan extraño, tan creepy, que vuelve a entrar a la casa y sale con un bate de béisbol. ¿No? Y la familia de pronto ahí sí reacciona y el papá empieza a perseguir a Gabe, a seguirlo hasta dentro de la casa, ¿no? Y Gabe retrocede y entra aterrorizado porque ahora sí lo están agrediendo activamente, ¿no? O sea, ya eso es una agresión. Uh-huh. Y él cree que lo están entrando a robar. Y para esto, él acababa de comprar un bote para la familia, que era un pedazo de chatarra, era un botecito pequeñito como para 3 personas. Pero él lo amaba. Pero él lo amaba, ¿no? Era su orgullo. Era su adoración. Su adoración, claro. Les dice, ¿no? Le dice este tipo que está entrando a la casa, exactamente igual que él, grandote. Ya, bro, llévate lo que quieras, pero déjanos en paz, llévate lo que quieras. Llévense el bote, no importa, llévense el bote. Y
Adelaide está... Gabe, a nadie le interesa el puto bote. Claro, o sea, el tipo está traumado con su bote, pero no se da cuenta de que lo que está pasando es algo mucho más profundo, mucho más grave, ¿no? De hecho, creo que nadie, o sea, como audiencia, es algo muy surreal. Entonces no lográbamos un poco entender qué estaba sucediendo. O sea, es algo totalmente inédito e inaudito que aparezca una réplica de ti mismo y te atormente en tu casa. O sea, yo no sé cómo reaccionaría ante eso. Claro. Y llega un momento en el que esta familia, ¿no? Adelaide, Gabe, su hija Zora y su pequeñito, logran escapar hasta la casa de sus amigos, de esta familia blanca que habíamos mencionado anteriormente. Esta es mi secuencia favorita en toda la película. Yo quería resaltar este momento porque previo a la llegada de Adelaide y Gabe donde esta otra familia, vemos un poquito de la interacción que tienen Kitty con su esposo. Sí. Kitty está en el segundo piso haciéndose las uñas así. Y su esposo está en el primer piso tomándose una chela, en pijama, en boxer, tirado en su sofá reclinador. Sí. Y Kitty escucha algo en la calle y le dice que por favor vaya a ver. Es una situación tan clásica, pero tan graciosa, porque el esposo dice, ¿pues en serio? No jodas, estoy acá con mi chela, déjame tranquilo, ¿no puedes dejar de joder? Ese es básicamente lo que le dice. Y Kitty es como que, could you stop being an asshole? Y puedes ir a ver, por favor. Entonces el esposo dice, su madre. Después de una breve discusión, él finalmente va a ver y dice, wait, sí, veo algo. Y ella le palteada, pues una puta, no bromees, no es broma, estoy viendo algo. Es OJ. Es OJ Simpson, no sé qué. Oh, shit. No. Yeah, there's something out there. Don't fuck with me, Josh. I'm not fucking with you. I'm serious. There's something out there. Look behind the car. Where? I don't It's see it. by the car. I Look. can't- Oh, shit. What? Oh, my God, it's OJ. That's OJ Simpson. En este interín, el esposo está escuchando música, pues, ¿no? Y él tienen un sistema así como Siri, pero ellos le llaman Ophelia. Y le pide a Ophelia, pues, que ponga esta canción Good Vibrations de los Beach Boys. Buenísima canción, por cierto. Clásico. Y de la forma más inesperada posible, aparece la réplica de las hijas en el segundo piso. Las flacas son unas engreídas, ¿ah? Son malcriadas, son engreídas. Son la típica chica adolescente porrista, rubia. Literal. Y su vieja les dice como que regresen a dormir. Y dice, no porque estemos en nuestro cuarto significa que estemos durmiendo. Oh, ok, just go back to your room, whatever. O sea, es una dinámica muy graciosa de esta familia. Sí, sí. Entonces, cuando la mamá las manda de regreso a la habitación, es donde vemos aparecer a este clon, a esta réplica, y la mata. La mata. ¡Pum! Así, con una tijera, si no me equivoco. Y vemos que aparece la réplica de toda esta familia. O sea, cada uno de estos miembros tenía también su réplica. Kitty, el esposo y las hijas. Y empieza la matanza de esta familia. Y lo que yo quería resaltar, más allá de lo que sucede, ¿no? En pantalla a nivel narrativo, es el tema de la música. Porque durante toda esta escena de matanza, seguimos escuchando Good Vibrations de Beach Boys, que es una canción recontra groovy, recontra empiladora. Es como que I'm singing good vibrations, she's giving me the excitation. Y durante todo esto, vemos como estos clones van matando a la familia. Esta huevada es algo que ya hemos discutido en el episodio de 127 horas. Exacto. ¿Qué pasa cuando digamos, el director te muestra una escena súper cruda, por ejemplo, de un asesinato, pero con una canción muy opuesta, con un disco, con una salsa? Es como un cruce. Tu cerebro no sabe cómo realmente reaccionar y la reacción suele ser más interesante. Porque lo típico sería que te pongan una música tenebrosa. Es como que, ay no, el asesinato. Claro.
pero se vuelve mucho más eerie y mucho más bizarro tener este beat súper alegre con una escena súper cruda. Y después de Good Vibrations le siguen canciones incluso más graciosas, ¿no? Como Fuck the Police. Claro. Es muy buena esta secuencia. Bueno, dos cosas. Primero, se llama disonancia cognitiva. Es precisamente ese fenómeno psicológico que pasa cuando tu cerebro recibe estímulos que están en conflicto uno con el otro. Opuestos. Exacto. Entonces, es una sensación de confusión, obviamente, ¿no? Ujú. Ahora, lo segundo es que cuando cambiamos de no, 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 good vibrations a fuck the police, hay una muy buena razón que también es súper chistosa, que es que Kitty obviamente ya está histérica porque acaban de matar a su hija y le dice Ophelia, ¿no? Esta inteligencia artificial que está poniendo la música, Ophelia, call the police, llama a la policía. Y Ophelia responde, muy bien, reproduciendo fuck the police. Y empieza, ¿no? Fuck the police. Please stop. Stopping Good Vibrations by the Beach Boys. Ophelia. Ophelia, call the police. Sure, playing Fuck the Police by NWA. Es muy, muy, muy gracioso que la mujer en su último aliento le haga este pedido a Ophelia y que le suelte esta canción, pues, ¿no? Es como que sale en la herida. Traicionada por la inteligencia artificial. Literal. Ya había dicho que esta es mi secuencia favorita. Y es mi secuencia favorita por el factor comedia. Porque aquí no se acaba. Canchas y canchitas. Ah, no. Aquí no se acaba la cosa. Casi inmediatamente después de este asesinato de toda la familia de Kitty y Josh, llegan Gabe, Adelaide y sus hijos. A buscar ayuda. A buscar ayuda, pero los encuentran muertos. Ujú. En medio de todo esto, se dan cuenta de que hay algo que está pasando que está mucho más grave, porque no solamente los vinieron a atacar a ellos, sino también a sus amigos en su casa. Entonces ya, pucha, mucho más creepy. Ujú. Y luego de esto, llegan los dobles de Josh y Kitty y las hijas a atacar a Gabe y Adelaide. Y acá nos vamos a una secuencia ya con un mood diferente. No es una secuencia cómica en particular. Es este tipo de situación en la que tienes el apocalipsis zombie, por ejemplo, ¿no? O sea, tienes un desastre donde de pronto hay unos agentes extraños que te están viniendo a agredir a ti y a tu familia, y todos en la familia, de alguna manera, tienen que convertirse en guerreros, digamos, en asesinos. Es algo que se ve mucho en películas de zombies, por eso lo mencioné. Mm. Entonces, esto le pasa a la familia de Adelaide justo en ese momento. Y vemos cómo cada uno de ellos se ve obligado a matar a los doppelgangers de la familia de Josh y Kitty. Y una vez que lo logran, ¿no? Porque sí logran matar al menos a los dobles de Kitty y su familia, es cuando ocurre quizá el momento, para mí, uno de los más graciosos también de la película, que va un poco con lo que tú decías, ¿no? O sea, Adelaide está pues ensimismada en que tienen que irse ahora sí. Y su esposo dice, pero estamos a salvo acá. O sea, todo está bien. En todo caso hay que poner algunas trampas. Así tipo en Home Alone. O sea, literal, el esposo hace referencia a esta icónica película de los 90s en la que Macaulay Culkin es un niño rico que se queda pues en su jato solo, por eso es Home Alone, y tiene que poner trampas para esos ladrones que van a entrar. Claro, mi pobre angelito. Mi pobre angelito, efectivamente. Entonces Ajá. la esposa, literal, su reacción es como, por favor, dime que no acabas de hacer una referencia a mi pobre angelito en este momento, ¿me entiendes? O sea, nuestros amigos están muertos y tú estás haciendo referencia a mi pobre angelito. Claro. Y para coronar este momento, sus hijos, que tienen, ¿qué? 9, 10 años, es como que, ¿qué es mi pobre angelito? Porque ellos son generación Z, pues ellos no tienen ni idea de lo que era esta película. Ah, pero eso es culpa de los padres, ¿ah? Porque yo como padre de familia no voy a permitir que mis hijos no conozcan mi pobre angelito. Well, es verdad. O sea, perdón. Es verdad. Then let's
make some traps or something, like some Home Alone type stuff. That way if she comes... Tell me you did not just reference Home Alone. You know what I'm talking about. Gabe, they've been planning this. They have the upper hand. This is the time to run, not to be sprinkling micro machines on the floor. What are micro machines? What's Home Alone? En el momento en que el esposo, una vez más apelando a esta personalidad tan boba un poco que tiene. Tan infantil, ajá. Tan infantil, ¿no? Que dice que let's just set some traps like in Home Alone or something. es muy épico realmente. Total, o sea, por todo esto que acabamos de comentar, toda esa secuencia en la casa de Kitty y Josh es mi secuencia favorita en toda la película. Es cierto. Y es un gran chunk de la película, ¿ah? Sí. Pero te sigue sorprendiendo. Es una secuencia que tú crees que ya acaba, pero no, sale algo más y algo más y algo más gracioso o terrorífico. Porque de hecho para esto terminan cediendo al pedido de Arlie de largarse de una vez de la casa y lo tienen que hacer en el carro de Josh. En una Land Rover, creo, un camionetón que Josh se acababa de comprar y que, según Gabe, solamente se había comprado ese carro para sacarle pica a él. Uh-huh. Pero para eso, cuando se suben, la que se sienta en el asiento del conductor es la hija. Entonces, Arlie le dice, ¿estás loca? ¿Qué haces ahí? Salte que tenemos que manejar. Y la hija le dice, no, ustedes están heridos, así que yo voy a manejar. 14 años tenía la chibola. Uh-huh. Les da el mejor argumento del mundo, ¿no? Les dice, yo llevo la cuenta de más gente asesinada, así que yo puedo manejar. Es algo que no te esperas escuchar en una película de este tipo. Claro. Y eso es algo muy videojuego, de hecho. Porque en los videojuegos van contando, ¿no? Contabilizando a cuántos zombies matas, ¿no? Una cosa así. Y puedes un poco comparar, ¿no? Oye, ¿cuántos mataste tú? 48, tú 32. Ah, te gané, ¿no? Entonces, de ahí parte un poquito este tema cómico, ¿no? O sea, ella habla de las personas que asesinó casi como si fuera de un videojuego. Claro, como si estuviera jugando GTA. Literal. Quiero solamente mencionar otra secuencia que no es cómica, pero que sucede dentro de todo esto. Es una escena pequeñita en la que la doble de Kitty se mira al espejo, coge un lápiz labial, se pinta la boca y se mira, digamos, de una forma vanidosa, ¿no? Como apreciando su propia belleza, pero de la manera creepy como actúan los doppelgangers. Entonces se mira con una sonrisa así malévola, retorcida en el espejo, con la boca pintada, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, Elizabeth Moss en esta escena yo creo que hizo un gran trabajo actoral, porque te juro que actoralmente esto es lo que se me quedó más grabado de toda la película. Sí, logra un gesto muy creepy y perverso. Exacto, sin exagerar. Uh-huh. Porque tampoco es que esté poniendo una sonrisa como la de Jack Nicholson, que es horrible. Un abrazo afectuoso a Jack Nicholson, ícono del cine. Uh-huh. Best smile. El señor sonrisa. Entonces, ahí como que nos dan la idea de que, de alguna forma, estos doppelgangers imitan no solamente nuestro aspecto, sino nuestra forma de ser, pero de una forma retorcida. Es verdad, no habíamos visto eso antes. Uh-huh. Yo quería mencionar una de las escenas finales de esta película, justamente porque me parece una escena muy bien calibrada a nivel de dirección. O sea, llega un momento en que la mamá, Adelaide, se enfrenta a su réplica o a su clon. Y es muy interesante porque mientras lo hace, vemos en paralelo escenas de ella como bailarina de ballet, porque ella de niña era bailarina. Entonces, el combate que ellas tienen está alternado con estas escenas majestuosas de una bailarina en un escenario. Entonces, a mí me pareció una escena muy interesante, ¿no? Un poco reminiscent del Cisne Negro, porque el Cisne Negro también tiene estas escenas de baile, pero alternadas con estas escenas un poco más psicóticas, ¿no? Uh-huh. Vemos que la yuxtaposición es algo muy claro en la visión de Jordan Peele para esta película, ¿no? El contraste que tienen estos dos momentos. Y es una escena en la que además se revelan muchas cosas de la historia. ¡Claro! Nos hemos enfocado bastante en la
comicidad, yo creo, de Us hasta el momento. Y tú acabas de mencionar una escena que ya no es cómica, sino es mucho más dramática. Yo quería también rescatar una escena que me parece, a mí, la escena más siniestra de toda la película, pero me pareció también muy bella. Es la parte en la que la familia se enfrenta a la réplica del hijo menor de Gabe y Adelaide, que se llama Jason. Ujú. Ya al día siguiente se hizo de día y la familia está manejando en la camioneta, ¿no? Y de pronto se encuentran con que la pista está bloqueada con un carro en llamas. Y de la nada sale el doble de Jason en la pista, ¿no? Directamente mirándolos a ellos en la camioneta. Y se dan cuenta de que en la mano tiene un encendedor. Y ven que hay un camino en la pista hecho con gasolina que va desde la posición de Jason hasta la camioneta donde están ellos. O sea, prácticamente era una trampa, ¿no? Jason prendía el encendedor, lo tiraba al piso y se incendiaba la camioneta. Ujú. Y la manera como lo resuelven es una manera bastante siniestra. Y esto lo hace Adelaide. Ella abre los brazos y empieza a retroceder. Y el doble de Jason hace lo mismo. Pero en lo que va retrocediendo, de pronto entra en contacto con el fuego del carro que está en llamas detrás suyo y termina quemándose vivo. Es bastante siniestra, ¿no? Porque estamos hablando de un niño de, no sé, como 12, 13 años que se está quemando vivo. Pero me parece que visualmente es impactante. O sea, te impacta la acción, lo que está sucediendo en el momento, pero también los planos y los colores. Yo recuerdo mucho captar eso, porque tienes el color del amarillo y el rojo vivo del fuego, contrastado con el azul del cielo, porque es un día de cielo claro en una playa. Usa mucho la cámara lenta también, lo que le da un sentir bastante ominoso a la escena. Mucho más pesado, la verdad, y más duro de ver. Un dramatismo. Creo que por primera vez uno se siente mal por el doble. Exactamente. Porque creo que en todos los demás casos no llegas a sentir esa empatía. No. Siempre estás del lado de los humanos, digamos, ¿no? De Adelaide, de Gabe. Claro. Claro, pero en este caso es de cierta forma como que le han tendido una trampa a este doble, ¿no? Que es un niño de 11, 12 años. Entonces es siniestro, es perverso y es triste. Y bueno, ya que mencioné este componente visual de esta escena, Sergio, ¿qué te parece si vamos a enfocarnos en todo lo que es la experiencia audiovisual de Us? Perfecto. El cine de Jordan Peele tiene como particularidad unos encuadres y unas tomas bastante, yo le llamo elegantes. Para mí es elegante cuando es toma estática. Ajá. Y quizá el tema de la elegancia es un poco porque es como calibrar algo. Porque si tu toma es estática, tú tienes que ver exactamente desde qué plano lo vas a capturar, desde qué distancia estás, cuál es el ángulo que vas a usar, qué pones en tu encuadre, ¿me entiendes? Entonces eso requiere un trabajo muy fino, de mucha delicadeza, mucha sutileza. Claro. No es una toma cámara en mano, piénsese en rec, una toma desordenada que pues va shaking, ¿no? Literal temblando, no es eso. El proyecto de la Bruja de Blair, que es la reina de... Claro, esto es como pinturas, literal. Piénsese también en el cine de Wes Anderson, conocidísimo por sus tomas estáticas, que también las considero muy elegantes. Entonces, Jordan Peele tiene esto. Y lo interesante de Jordan Peele también es de que por más que haya mucha acción en sus escenas, sus tomas siguen siendo de esta forma. Entonces, él no cede a la tentación de usar cámara en mano, cámara en movimiento, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho. Es algo muy resaltante, creo yo, en esta pela. Sí. Siento que la iluminación, que tú lo habías mencionado, es bastante buena. Personalmente, los momentos más clave para mí de iluminación son el prólogo. El tema de la feria inicial y la niña perdiéndose. Es ese tema verdoso. Claro. Esas ferias deberían ser todo lo opuesto a tenebroso. O sea, tú has ido a esas ferias. Hemos ido a esas ferias. Siento que te he visitado el año pasado y hemos ido a un sitio que tenía montañas rusas. Ajá. En el que saliste traumatizado.
Sí. Tanto como la niña en la sala de los espejos. Peor, peor. Pero a lo que voy es que la atmósfera de esos sitios es alegre, es jovial, es viva. De júbilo. Claro, pero como te lo pinta esta película, es sórdido, es tenebroso, es peligroso. Lo último que quieres hacer es perderte en un sitio así. Y siento que ese es un gran logro. A nivel de producción, a nivel de iluminación, y de todo en realidad, de edición y todo eso. Entonces, esa secuencia, que ya la habíamos comentado al inicio que parece un corto, es muy aplaudible en ese sentido. Creo que tiene todo el sentido del mundo que hayas rescatado a nivel de iluminación y colorización estas escenas del prólogo y del flashback, porque siento que el resto de la película, lo que se desarrolla en la época contemporánea, realmente es muy, muy, muy realista. Te muestran las cosas como son. Es una iluminación muy natural. Ujú. Que también creo que es una decisión consciente. De hecho. El tiempo actual te lo muestran muy realista y el tiempo pasado a través de este filtro verdoso amarillento que es como si fuera una foto de la época, ¿no? Sí, literal, literal. Quería mencionar algo en realidad que me gustó mucho de esta película, que son las referencias a la cultura popular. Sí. Este tema también es algo muy de director, o sea, hay muchos directores que lo hacen y otros que son totalmente ajenos, ¿no? Por ejemplo, Tarantino es alguien que muchas veces hace mención de películas dentro de películas. O sea, sus personajes hablan de cine, hablan de actores, hablan de series. O sea, vamos, tiene una película que se llama Hollywood. Eras una vez en Hollywood. Claro, o sea, él, olvídate, ¿no? En esta cinta, Us, la niña cuando se pierde usa nada menos que un polo de Thriller de Michael Jackson. Ujú. Este polo pudo haber sido cualquier otro polo, pero le da un significado a Jordan Peele, porque le dice, ojalá que no se traume con este polo, porque el polo de Thriller tiene zombies. Claro. Michael Jackson también es un gran referente de una persona afroamericana que logró el éxito masivo en Hollywood, ¿no? Es algo icónico. Entonces hay de cierta forma un subtexto ahí, solo que no lo conocemos. La que dice esa línea de ojalá no se vaya a traumar con este polo es justo la mamá, ¿no? Que es un poco la voz de la razón y que termina de alguna forma prediciendo lo que pasa, porque la niña efectivamente termina traumada no por el polo, sino por lo que le pasa en la feria, ¿no? Sí, efectivamente, es todo se siente muy planificado, todas esas conexiones que hay. Ajá. Y no es la única referencia, o sea, ya hemos hablado del tema de Home Alone, de Mi Pobre Angelito, que es también súper cómico. Y aparte, al hijo de Adelaide, cuando se pierde en la playa, lo tienen usando un polo de Jaws, de la película Tiburón, de Steven Spielberg. Sí. Que es un gran referente del cine de terror. Entonces, estos pequeños guiños que nos da Jordan Peele son muy placenteros, en realidad, para alguien que es cinéfilo, porque no hay nada más bonito que se hable un poco de la hora pasada, ¿no? A mí no me gusta cuando la gente actual, digamos la generación Z, no te sabe apreciar un tiburón, ¿me entiendes? Solo porque salió en los 70s. Pero a pesar de eso es una gran película hasta ahorita, ¿me entiendes? Entonces hay cintas que son cultura. Entonces es bacán que Jordan Peele pues las traiga a flote. Totalmente de acuerdo. Otro componente que me parece importante de esta película es la música. De hecho, inclusive, dentro del aspecto musical, la película también hace referencias a la cultura pop. Porque tienes la canción de The Beach Boys, están en la playa, o sea, es una canción que de alguna manera va con el mood de lo que sería el escenario en el que se desarrolla la película, pero contrasta con las escenas violentas. Y esta canción de The Beach Boys está yuxtapuesta con Fuck the Police. Fuck the Police es un rap. Y es un rap que de alguna manera es un himno de una idea que se comparte muchísimo en todo lo que es la cultura afroamericana, que es esta animadversión hacia la policía, ¿no? Esta enemistad que existe con la policía como institución que ha cometido abusos, en particular en contra de personas negras en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Sí. Entonces, también interesante que, digamos, la parte de la matanza en sí más cruda se da mientras suena Fuck the Police, luego de que Ophelia haya fallado en llamar a la policía, ¿no? Para asistir a esta familia blanca que estaba siendo atacada.
Es curioso, no estoy diciendo que aquí haya un mensaje particular, sino que me parece interesante y una decisión consciente que Jordan Peele haya decidido mostrarnos todo eso. También quiero conectar esto con otra parte al inicio del encuentro de la familia de Arlette y Gabe con sus dobles. Lo primero que ellos le preguntan a los dobles es ¿quiénes son ustedes? Y lo que responde la doble de Arlette es We're American. Bueno, le dice We are American, ¿no? Nosotros somos estadounidenses. What are you people? We're Americans. A mí esto también me pareció un mensaje de alguna manera político. Sí, definitivamente no es algo gratuito que se hayan presentado como We're American. Eso ya creo que está un poquito a interpretación. A eso. Pero sí, sería súper interesante ver las teorías que tiene la gente, ¿no? Y el tema de la police brutality y el tema de la, ¿no? Esa animadversión de la que tú hablabas es un tema recontraactual. O sea, hace poco, ¿te acuerdas que hubo este hombre que murió por abuso policial? Que se hizo súper conocido su caso y desató todo un movimiento. Por supuesto, George Floyd. George Floyd, claro. Entonces, es algo bacán, es un momento bacán que Jordan Peele le dé a esta familia afroamericana las armas, por así decirlo, para un poco defenderse y tomar el control de su propia vida con esta canción de fondo. Fuck the police. Como que no necesitamos a la policía porque la policía finalmente nos ha agredido a nosotros toda la vida. Entonces nosotros tenemos que defendernos a nosotros mismos. Sí. Porque escúchame, si es que nos ponemos ya un poco conspirativos, ¿qué pasa si hubiera llegado la policía y encontraba a la familia afroamericana con los cadáveres de la familia blanca? Ah, olvídate, cadena perpetua inmediata. Creo que automáticamente hubieran asumido que ellos eran los asesinos, ni siquiera les hubieran creído que habían los dobles, ¿me entiendes? Entonces, hay trasfondo, hay trasfondo. El hecho de que pensemos en eso es porque hay algo real ahí. Interesante. Y tienes toda la razón, este tema del abuso policial está más presente hoy que nunca. No solamente en Estados Unidos, sino también en Perú. De hecho, qué bien que lo hayas recalcado. Sergio, me encantaría que nos adentráramos un poquito más en este tipo de mensajes que nos deja la película Us. Ya hablamos de todo este discurso político, ¿no? Del abuso policial. Pero, ¿qué más podemos sacarle a esta película? ¿Qué otros mensajes encontramos? Yo sé que tú tienes una hipótesis interesante. Bueno, para hablar de la moraleja de esta película, tenemos que adentrarnos sí o sí a los giros narrativos que se revelan hacia el final. Porque de ahí parte un poco la discusión, ¿no? Entonces, atención, canchas, canchitas, porque este es el momento de los spoilers masivos. Eso. Hasta acá realmente puedes disfrutar la película tranquilamente, pero con lo que vamos a revelar a partir de ahora ya pues te vamos a dar un conocimiento ya mayor y ya vas a perderte un poco, ¿no? De descubrirlo por ti mismo, tú mismo, tú mismo. Así que alerta a todos. Esto no es un simulacro. ¿Qué es lo que sucede con este tema de los dobles? La película finalmente lo que nos da a entender es que la raza humana llegó a un momento en que empezó a experimentar con la clonación. Digamos que hubo cierto grado de éxito, porque efectivamente sí lograron clonar el cuerpo de una persona. ¿Cuál es el detalle aquí? Que la raza humana, como siempre, actúa antes de pensar y no pudo pues clonar el alma. Entonces, ¿qué sucede? Estos clones existen en estas ciudades abandonadas bajo tierra porque realmente no se supo qué hacer con ellos. Y la gente que vive arriba, no tiene ni idea de la existencia de estos clones. Ajá. En realidad, de ahí parte un poco mi primera moraleja, ¿sabes? Lo primero que me deja esta película. Cuando ellos te comentan esto, mi reacción no fue como que, wow, qué cruel, los humanos, ¿cómo pudieron? Sino fue más como un, tiene sentido. Yo no sé si eso ya es una visión un poco cruda, un poco fría de la raza humana, pero, puta, como raza, o sea, ¿cuántas veces no le hemos cagado, manjas? ¿Y cuántas veces no
llegamos un paso más de donde uno cree que ya era lo más bajo que podíamos llegar, pero mira todo lo que hemos pasado como especie. Siempre nos superamos. Claro, o sea, esclavitud, racismo, homofobia, asesinato a sueldo, o sea, hay tantas cosas. El tema de la clonación de por sí no es un jugar a ser Dios también un poco. No es esa autoridad que se da al humano de que no, por algún motivo no es suficiente tener uno de algo. Quiero clonarlo, quiero ir más allá, quiero tener ese poder, por así decirlo. Y una vez que te falla el experimento, porque es un experimento fallido, porque básicamente lo que tienes es un clon zombie, ¿qué haces con eso? Lo echas tierrita. O mejor dicho, lo echas bajo tierra. Eso es un poco lo que me deja esta primera revelación, ¿no? El carácter del humano y de lo fácil que es desechar algo que le falló sin considerar las consecuencias que esto tendría. Ese punto me parece súper, súper válido e interesante. En un escenario hipotético donde se logra la clonación, en fin, pero los clones, entre comillas, no sirven, veo muy posible que simplemente se descarten de esa manera, ¿no? O sea, no queremos matarlos, pero tampoco queremos que vivan de verdad. Entonces vamos a dejarlos bajo tierra por el resto de su vida. Totalmente plausible para la raza humana. Hay una escena que se me quedó muy, muy, muy marcada cuando finalmente descubrimos que pues bajo tierra, en estos túneles que nos advertía el texto inicial de la película, donde es que habitan estos seres, ¿no? Esta especie de clones zombies, quienes replican el comportamiento de sus clones, ¿no? Que sí tienen conciencia y personalidad y todo, pero lo hacen a un nivel casi inconsciente, ¿no? O sea, si yo arriba, por ejemplo, estoy en una montaña rusa, no sé si tú te acuerdas de eso. Sí. Abajo, los zombies están que se mueven como si tuvieran convulsiones. Como si fueran marionetas. Claro. Es algo muy friki. Sí, porque fíjate que se podría haber escrito una historia muy parecida, pero donde en lugar de zombies sean simplemente dobles, o sea, seres humanos normales, conscientes con alma, pero malévolos. O sea, se le podría haber dado un giro que, a mis ojos, es más simplista. Es más simple una historia así que tener lo que tú acabas de describir. De hecho. Ajá, es interesante porque le da más complejidad y más perversión. Es muy impactante también porque ese tipo de comportamientos lo vemos en personas tal vez con neurodivergencias o con alguna condición mental. Es cierto. Son comportamientos que tranquilamente, o sea, se ven en el mundo real. Ese tipo de lenguaje corporal, ese tipo de, tal vez, incapacidad para hablar. ¿Lo viste tú comprando tu Fanta a 3 soles? Nuevamente, saludos a la señora Adelita. Y en la vida real también tenemos a personas que por tener comportamientos de alguna condición mental, en fin, también son encerradas en lugares confinados, sin poder ver la luz del día y sin poder interactuar con otras personas. Porque en lugar de buscar formas en que estas personas funcionen en sociedad, la solución fácil es apartarlos. Es muy classic human. Exactamente, es humanos siendo humanos. Y voy a volver a un concepto que aprendimos en el episodio del jorobado de Notre Dame. Ese episodio me va a dar pesadillas. Voy a despertar con una joroba en estos días, te juro. Bueno. ¿Qué pasa con el jorobado ahora? Afuera. En el episodio del jorobado de Notre Dame aprendimos sobre el capacitismo, que es esta visión sesgada en la que cualquier ser humano que no se comporte como se comporta lo que consideramos como normal, estoy hablando a nivel de cómo se mueve, de cómo habla, de cómo piensa, en fin, es un ser que no va a encajar en la sociedad y por lo tanto, en lugar de hacer que nuestra sociedad, o sea, nosotros como colectivo, nos adaptemos para darle cabida a estas personas, simplemente los aislamos. Porque es lo más fácil. Claro, la solución fácil. Sí, es humanos siendo humanos. Así hemos sido y seguimos siendo. Exacto. Esta es una de las grandes lecciones duras que esta película nos muestra. Y me hace conectar un poco al segundo giro que, como te había mencionado al inicio, pues me voló el cerebro, ¿no? Canchitas, alístense, ¿no? Van a saltar de su asiento ahorita mismo. Toda la película nosotros habíamos pensado
que el personaje de Adelaide era efectivamente esta niña que sufrió un trauma, pero que lo superó. O sea, su familia la encontró y pues siguió su vida, se casó, tuvo hijos, etc. En los últimos 10 minutos de la película, ¿qué se nos revela? Que el personaje de Adelaide en realidad no era la niña que había encontrado nuevamente a su familia, sino que era la niña que se le había aparecido a la verdadera Adelaide en esta sala de espejos y que la había prácticamente atrapado y la había llevado debajo, donde estaban los zombies. Le hizo el cambiazo. Ese cambiazo que te hacen para comprar, ¿no? Tu moneda de 5 so, que tú la quieres hacer pasar, ese cambiazo hicieron. Ese cambiazo. Entonces, la deja esposada ahí y ella la suplanta. Básicamente lo que estamos descubriendo es que Adelaide es el clon que se crió con humanos. Es la usurpadora. Viene de ahí y dices, usurpadora. Por supuesto. ¿Por qué crees que la película se llama Us? Us, usurpadora. Un saludo para Gabriela Spanik, una mujer fabulosa, guapísima, Gabriela, icónica en La Usurpadora. Ragia. Es la usurpadora versión Jordan Peele, la usurpadora afroamericana. Fijo se inspiró en la usurpadora Jordan Peele. Exacto. ¿Dónde está la abuela Piedad? En cualquier momento viene la abuela Piedad con su coñac. Entonces, por si este giro narrativo no fuera de por sí ya lo suficiente impresionante, porque para mí lo fue, yo realmente no me lo veía venir para nada. Sí lo es. Tenemos lo que este giro implica, que es todo este debate de la crianza versus la genética. Porque este clon era un zombie, era alguien que ni siquiera hablaba. Y regresa a criarse con humanos que la consideran su hija, porque tiene la apariencia de su hija. Entonces, eventualmente, este clon logra desarrollar cualidades humanas. Y lo mismo ocurre a la inversa. La persona humana que bajó donde los clones termina asemejándose a ellos. Entonces, digamos que esta película está un poco más del lado de que lo que más importa finalmente es con quién te crías más que la genética que tengas. Que tiene un término que lo describe, que es la epigenética. Es un término en biología real. La epigenética es lo que sucede contigo cuando terminas expresando rasgos a través de una interacción entre tus genes con los que naciste y el contexto en el que te desenvuelves. En otras palabras, no es solamente cómo naces, es cómo te crías, dónde te crías, con quién te crías, qué te sucede durante tu vida. Eso es lo que determina en quién te conviertes eventualmente. Hay varias cosas que se desprenden de acá en realidad, porque uno, volviendo al tema anterior, el hecho de que esta clon haya logrado finalmente desarrollarse como humana significa que todos los clones son capaces de hacer lo mismo, solo que no se les da la oportunidad de hacerlo. Exactamente. Lo cual es infinitamente cruel. Yo quería llegar a este punto porque me parece lo más interesante a nivel de la moraleja de la historia. Es decir, que el concepto que tenía la que llega como clon, que realmente es la Adelaide original, de que los clones eran réplicas del ser humano pero sin alma, en realidad no se cumple. Porque no es que no tengan alma, simplemente es que tal vez no están en el ambiente correcto para desarrollar una comunicación, ¿no? Una sociedad. Lo cual, tú lo dijiste, hace mucho más cruel el encierro en el que están. Por otro lado, la Adelaide original, que se estaba criando con su familia, termina criándose con los clones y se desarrolla como esta mujer que actúa como un clon, pero arma un plan para, junto con todos los clones, ir al mundo de arriba y matar a los originales. Entonces, en el ambiente incorrecto, cualquier persona es un asesino, un psicópata, un matón en potencia. Y en el ambiente correcto, cualquier persona es un ser humano funcional, normal, que contribuye con una sociedad en potencia. Sí. Es fascinante lo arbitrario que es.
porque dependiendo, como tú dices, ¿no? de tu ambiente, puedes resultar como cualquier cosa. Exacto. Wow, realmente no me esperaba esta lectura tan política, ¿no? de esta película, pero ya vemos como en una cinta de terror con comedia puede haber subtextos. Gracias, Jordan Peele. Efectivamente. Muchas gracias, Jordan Peele. Sergio, quiero escuchar cuántas canchitas le da tu canchitómetro a Us. Definitivamente Us es una película que disfruté muchísimo, que incluso ahora que la hemos discutido a este nivel de profundidad, me dan ganas de ver ahorita mismo. Y mi canchitómetro está muy emocionado de dar este score. Yo le voy a dar a Us unas muy bien puestas 8.5 canchitas. Ok. Si estuviera hablando de un nivel netamente audiovisual y técnico, créeme que le daría 10 o más, Wow. porque siento que es logradísima a nivel puramente técnico. Ok. A nivel narrativo, tiene ideas muy interesantes, pero que me hubiera encantado, así como nosotros hemos hecho ahorita, que se aborden más y que profundicen más en eso. Lo que la película te da es la superficie del tema, Sí. lo cual también es válido, ¿no? Porque te lo da a ti, te pone la pelota en tu cancha para tú interpretar y divagar y teorizar, etcétera, ¿no? Pero hubiera sido muy interesante ver el enfoque que le daba Jordan Peele a todos esos temas más psicológicos y filosóficos, ¿no? Entonces, por ese lado, yo le dejo con unas 8.5 canchas muy bien dadas. Creo que es una película que te va a entretener sí o sí. Y quizá lo más importante, no va a ser un entretenimiento vacío, sino va a tener un trasfondo muy interesante. De hecho, creo que tú y yo hemos leído la película de formas muy similares. Yo sentí exactamente lo mismo que tú. La película inicia abriendo temas súper interesantes y de formas muy innovadoras, muy contemporáneas sobre política, conflictos raciales, abuso policial, nacionalismo inclusive, temas también filosóficos, temas psicológicos. El abordaje que le hemos dado, honestamente, me encantó, pero el problema es que a ese nivel, digamos, de conexión intelectual con estos temas, he disfrutado más de nuestra conversación que de ver la película en sí. Ujú. Entonces ya eso me dice bastante de el abordaje que tuvo el guión, que me parece que de alguna forma no le hace honor, como que no llega al nivel que tiene la intención seguramente original de Jordan Peele al escribir el guión. Ujú. Es como que le quedó muy grande los temas que la misma película pues plantea, pues, ¿no? Exactamente, le quedó muy grande. Y fíjate, o sea, ahorita que lo dices, siento que si él tal vez se hubiera dedicado, no sé, más tiempo, hubiera buscado más feedback, algo, o sea, alguna modificación le faltaba a este guión. Siento que el guión todavía estaba muy verde, porque hay una colección de ideas súper interesantes, una línea narrativa que hace sentido, Ujú. pero no termina de empalmar las dos cosas tan bien. Creo que se hubieran podido amalgamar mucho mejor, pero eso seguramente habría necesitado un desarrollo mucho mayor. Sí. Entonces, algo pasó ahí que no terminó de cuajar y que ya Jordan Peele nos lo sirvió de una vez. Así como estaba, ¿no? A la ya que chuch. Y pues eso se traduce a una experiencia subóptima, ¿no? Ujú, ujú. El impacto tal cual no fue realmente muy fuerte en mí, honestamente. O sea, no sentí que la película me tocara una fibra en particular. Y por todo esto le voy a dar 7.5 canchitas. Tal cual, entiendo a lo que vas. Efectivamente creo que hay lecturas bastante similares en este caso. Ajá. Finalmente lo que nos queda es esta... No es una sátira realmente, pero es una situación bastante graciosa, ¿no? De cómo una familia común y corriente afronta circunstancias realmente bizarras, ¿no? Y como eso, como lo que queda, es igual efectiva. Sí. Porque es entretenida, se entiende y todo eso, ¿no? Pero veo que a los dos nos faltó lo mismo, ¿no? Este tema de la discusión y de lo, digamos, de lo que implica todo lo que postula la película,
termina siendo hasta un poco más interesante que la historia de esta familia, ¿no? Entonces es un caso muy, muy, muy interesante, pero definitivamente yo sí recomiendo Us. Es una película que tiene que verse al menos una vez. Totalmente. Y ¿sabes qué? Esta lectura que acabamos de hacer creo que se refleja muchísimo en las críticas de esta película. Algo interesante es que en IMDb la película no tiene más que 6.8 de 10. Y en Rotten Tomatoes tienes un Tomato Meter, o sea, para la crítica especializada, la película tiene 93%. Súper alto. Y el score de la audiencia es 60%. Una gran diferencia. Una gran diferencia. Y creo que es porque, claro, o sea, los ciudadanos de a pie no vamos a consumir películas para filosofar de todo eso que acabamos nosotros de hacer, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene un podcast para digerir a este nivel tan... Minucioso. Claro, tan minucioso una película. Si yo no hubiera tenido esta conversación contigo, me habría quedado en un 6 probablemente. Sí. Y siento que es la experiencia que quizá tuvieron muchas personas, ¿no? Como que quizá no llegaron a entender todo y dijeron como que, ¿what? No, o hay como esa desconexión. Es una película arriesgada, en realidad. Sí. Pero... ahí está. Ahí está para verla. Y canchas y canchitas, ustedes ya saben, acá hacemos películas de todo tipo, pero todas tienen una razón de ser. Y es que todas tienen la capacidad de dejarte una huella. Ah, sí. Sin lugar a dudas, Us, Nosotros, en español, es una película que Sergio y yo te recomendamos agregar a tu lista y aprovecha para verla y contarnos si tú también encuentras todos estos elementos, ¿no? Filosóficos, políticos, psicológicos, que encontramos nosotros en nuestro análisis de este episodio. Y ahora, nosotros con bombos y platillos hablamos de la triada del terror y todo esto y al final no mencionamos nada de eso. Pero no se preocupen, canchas canchitas, que así como hemos hablado hoy día de Jordan Peele y su trilogía, vamos a hablar próximamente de quizá un Ari Aster, este gran maestro de Midsommar, Hereditary, y también de este otro patita que dirigió La Bruja, ¿no? El Hombre del Norte, Robert Eggers. Estos tres patitas son de los que hablábamos al inicio. Tenemos a Jordan Peele, Ari Aster y a Robert Eggers. Entonces... me encantaría realmente discutir al menos una película de cada uno de estos porque son eso que hemos dicho, la nueva camada, la nueva legión, la nueva generación de realizadores cinematográficos, ¿no? Del cine de terror. Por mi parte, como siempre ha sido muy iluminador y enriquecedor este diálogo, la verdad. Siempre me quedo con ganas de ver la película como que inmediatamente. Sí. Si no fueran las 11:30 de la noche creo que lo haría. Pero de eso se trata. Totalmente de acuerdo, Sergio. De hecho, yo también quiero verla una segunda vez. Solo la he visto una, así que creo que en una segunda watch puedo sacar alguito más. Y me quedo con el cliffhanger brillante que viste al final. Mencionamos la triada del terror, la nueva ola, pero no desarrollamos. Y es porque muy conscientemente hemos decidido que vamos a ir, ¿no? revisando cada una de las películas de esos realizadores en próximos episodios. Ya tuvimos una de Jordan, así que nos toca una de Ari y una de Robert, de todas maneras. Porque ya digamos que mis tíos Scorsese, mi tío Spielberg, ya estamos ya... mi tío Clint Eastwood. Están más allá que acá. Sí. Son legendarios, sí, pero hay que dar cabida también a nuevos talentos. Esos tíos ya están tibios. ¿Fríos? Fríos es porque están muertos. Tibios es porque en cualquier momento se van a enfriar. ¡Oye, qué feo! No digas eso. No, muchos años de salud a todos ellos. No, pero sí. Y en esa nota entonces, cerramos este nuevo episodio de No se dice canchita y nos vemos la próxima semana con una nueva película o serie. ¡Chao! ¡Chao! Busca tu clon. ¡Hola, cancha! ¡Hola, canchita! Si llegaste hasta aquí es porque seguramente te gustó lo que escuchaste, así que ahora es tiempo de devolvernos un poquito de amor. Sigue o suscríbete a No se dice canchita en Spotify, YouTube o donde sea que escuches tus podcasts para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos episodios. Y síguenos en redes como @canchitapodcast para continuar conversando de las películas y de las series que marcaron nuestras vidas.
Un día llegaré con un disfraz, esperando por tu amor, la usurpadora. Fuck the police.